Gracias a Laura, ya sabes que te estimo, te quiero muchísimo, ya tenemos una relación desde hace tanto tiempo y bueno, pues tú nos ofreciste que saliéramos de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra casa, es nuestra alma mater y la verdad es que es nuestro lugar amoroso y salimos de ese lugar amoroso que nos ha dado todo por venir aquí a esta barra y compartir nuestras experiencias como profesoras de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y lo que quisiéramos decir también, yo quiero decir es que este libro que es idea de Samantha, pues fue mi alumna, después fue mi asistente de investigación, después ha sido mi consejera, mi amiga, bueno, todo. Actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puedo decir que uno de los grandes valores que tiene ser profesora de una universidad como es la Facultad de Derecho de la UNAM es que precisamente tengamos la suerte y la fortuna de encontrarnos a alumnas como Samantha. Y que Samantha va a construir un mejor mundo para todos, para todas. Y bueno, pues fue de ella la idea de hacer este libro. Quisiera decir que este libro no es un libro que tenga una aspiración demasiado académica, de ninguna manera. No tiene ninguna aspiración ni ningún deseo de ese tipo. Al revés, es un libro de divulgación para que las nuevas generaciones de mujeres y también de hombres, de varones, sepan lo que les costó a muchas mujeres entrar a la Facultad de Derecho, inscribirse en la Facultad de Derecho. Además, hay mujeres de todas las generaciones. El esfuerzo que tuvimos que hacer todas, porque todas tienen un valor, y lo que significó para nosotros tomar clases con las famosas vacas sagradas que les decíamos, con grandes profesores de la facultad, y después nosotras siendo mujeres, en mi época, bueno, quiero decir también que lo que hicimos fue estructurar un interrogatorio que era muy sencillo, solamente preguntando a qué generación pertenecía la profesora, de cuántas mujeres y cuántos varones había en su época en el salón, cuántas profesoras les impartieron clase mientras que ellas estudiaron la carrera de Derecho, y ya después sí nos surgió la inquietud de saber si habían sufrido algún acto de discriminación, algún acto de violencia, o si habían sido o alguna anécdota que quisieran contar. Por ello mismo, no es un trabajo académico en lo más mínimo, ni pretende serlo, y tampoco es un libro que quiera contar cómo nos hicimos maestras, tampoco. Y tampoco está aquí puesto la carrera de cada una de nosotras. Cada una de nosotras, son 51 profesoras de la Facultad de Derecho, ha ido construyendo su propia historia académica. Si nosotros hubiéramos pretendido poner todo lo que cada una de nosotras ha escrito, lo que cada una de nosotras ha estudiado, muchas de nosotras somos doctoras en Derecho, otras maestras, otras hemos estudiado muchas especialidades, pero sin embargo eso no era lo importante y no era nuestro propósito. Nuestro propósito era más bien contar cómo iniciamos y cómo ahora somos orgullosas docentes de la Facultad de Derecho, porque sí hay algo, en mucho podemos estar no todas acordes, no todas coincidimos. Hay algunas que son más duras, hay otras que son más ligeras, cada una tiene su propia perspectiva. Hay algunas que incluso se manifestaron que no son feministas dentro del libro, y nosotros lo respetamos, porque tampoco vamos a decir, porque esta mujer se declara no feminista, ya no la voy a poner, ¿no? Entonces no podíamos hacer eso, teníamos que ser pues universales y admitir todas las ideas de cada una de nosotras. Y entonces, bueno, pues fue un experimento muy bello.
lo que yo le dije a Samantha es que pues ya teníamos que pasar la estafeta a otra profesora que quisiera, porque somos más de 160 o 170 profesoras de la Facultad de Derecho mujeres, y aquí solamente aparecen 50 y tantas. Eso quiere decir que todavía tendríamos que hacer otros 2 tomos más, ¿verdad? Para incluir a todas las demás profesoras que faltan, ¿no? Y claro, quizás algunos hombres se sorprenderán y dirán, ay, pues ahora no nos invitaron, ¿verdad? Pero bueno, es la primera vez que no los invitan. Ay, me encanta la risa de mi querido Pepe. No nos invitan, bueno, sí, porque ya era hora de que nosotras hiciéramos también un libro para nosotras y contar nuestras historias. Y bueno, pues yo creo que ya hablé demasiado el día de hoy. Ya le paso el micrófono a mi querida Samantha. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco igualmente a la Barra Mexicana, a todas las profesoras que ya poco a poco he podido conocer más después de únicamente leerlas, pero no conocerlas en persona. Como bien dice la doctora, la idea del libro nació durante la pandemia por un 8 de marzo, en donde hubo un evento en el que se invitaron a profesoras de la facultad que ya llevan bastante tiempo o que son personalidades del derecho mexicano. Y la profesora Fanny particularmente dijo que contó una anécdota sobre cómo eran solamente 5 mujeres en toda su generación, que le tocó vivir lo del 68, y dije, qué interesante anécdota, qué curioso, y por qué eso no está escrito. Y durante ese periodo empecé, pues de la pandemia creo que había demasiado tiempo libre, y estaba leyendo a Virginia Woolf, donde ella siempre ha señalado que una deuda histórica es la falta de que existan memorias de lo que ha sufrido y lo que ha costado marcar a las mujeres un granito de arena en la historia. Y en ese sentido, busqué que existen los libros de voces, de memorias de congreso, biografías, centenarios, donde particularmente sobre la vida de los profesores, que no digo que esté mal, pero recuerde que también han existido abogadas de la UNAM que han llegado, que fueron primeras ministras, que estuvieron como primeras secretarias en relaciones, que fueron primeras gobernadoras, y no había nada como tal. Entonces, mi generación, de la que estoy egresando, fue la primera vez donde hubo un 50-50% de población en la Facultad de Derecho. Sin embargo, nos dijeron que aunque era el 50-50, solamente 3 de cada 10 titulados son mujeres. En este sentido es que reiteré que existían muchísimos obstáculos para que las mujeres, y particularmente las abogadas, pudieran, 1, titularse, y luego 2, dar clases en la Facultad de Derecho. Y con todo este planteamiento me acerqué a la doctora Karina, a la cual le agradeceré siempre porque me ha apoyado muchísimo, y le contesto, como no creo que estaría interesante ver si lo que le estoy pensando y la hipótesis que tengo sobre la vida de las profesoras, que muchas de ellas fueron alumnas, tengan como este círculo o esta cadenita que todas llevan lo mismo. Y me dijo, a ver, sí, efectivamente. Y pues durante estos años empezamos a recopilar. Primero habían sido 5 testimonios, luego llegamos a los 10 y de pronto llegamos a los 50 y tantos, a un libro de más de 220 páginas que yo nunca creí que iba a llegar a tanto alcance de profesoras, y que todavía faltaron muchísimo más que después nos hicieron la observación, pero iba a ser sino un libro bíblico. Entonces, y pues efectivamente, como me estaban comentando las queridas profesoras, es que en ese momento no había forma de señalar la violencia. Y es algo que se ha dicho, porque lo que no se nombra no existe. Y aunque sea tan tiempo después, y decir, efectivamente yo fui víctima de violencia académica en un entorno universitario, yo creo que también eso es lo que la valentía y el esfuerzo que fue que cada una de las profesoras dijera, quiero contar mi historia. Y eso siempre se los voy a reconocer, porque no es fácil contar un testimonio.
Y pues reitero mis agradecimientos, porque al final ser mujer, ser abogada y ser recién egresada es un poco difícil encontrar oportunidades para dar la voz o que nos den la voz. Entonces que ahora se haya como roto este brecha generacional donde dejamos atrás el adultocentrismo y demás, y ahora nos vemos como horizontales. Yo creo que va a cambiar muchísimo la dinámica en la Facultad de Derecho. Y como justamente hoy en la mañana una alumna me buscó para decirme que que era el curso superior de posgrado de género y ahora la especialidad de género están buscando incorporar el libro como parte de la materia para que se visibilice cómo es que dentro de las mismas aulas se han logrado muchísimos cambios, porque al final la UNAM sigue siendo un poco la muestra de lo que pasa en la dinámica social de México. Muchísimas gracias. Gracias. Déjenme les comento que, bueno, es evidente que no íbamos a caber todas las que nos hacen el favor de acompañarnos y quienes quisiera que, por supuesto, nos compartieran parte de su experiencia a la hora de estar escribiendo y a la hora de haberlo vivido y verlo de manera retrospectiva. Es justo lo que dice Sammy. Nosotros no sabíamos de qué se trataba eso. Personalmente, yo cuento en el libro que estaba yo en primer semestre. Además, toda mi ilusión de vida era estar en la Facultad de Derecho, en CEU, estudiando Derecho. O sea, yo decía, Dios mío, por favor. Bueno, luché, mi papá fue diplomático y él no se encontraba en México, quería fuerza que yo me fuera a estudiar a otro lado, y me negué. Y cuando me quedé me dijo, bueno, métete a la Ibero, a la Anáhuac, a la Libre, a otros. Y yo decía, a ver, es Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria. No sé por qué, ni me pregunten por qué. Fue algo así de, yo ahí voy a estar, o sea, ya estoy. Y sí se me hizo. Entonces, cuando yo entro al primer semestre, para mí yo me sentía así como viviendo en un sueño. Terminé el primer semestre, ya saben, la coladera. Derecho romano, por caridad de Dios. Ay, Dios de mi corazón. Sí. Preciosa materia. Preciosa, pero déjame decirte que al final, el maestro, que pues sí, que desafortunadamente, mucho tiempo en mi vida también yo dije, me lo tengo que encontrar. Pero Dios me hizo el favor de que no fuera así, de verdad, porque imagínense lo que les cuento de mi ilusión y de todo esto, y yo llego al final de la materia, era Derecho Romano, y sí había estudiado, o sea, de verdad, uno sabe, a ver, la verdad que no, porque además se me hacía dificilísima, entonces estudié con todo, y antes se daban boletas. Antes eran boletas de calificación lo que nos repartían. Entonces, el maestro optó por dar primero los 10. Y yo pues estaba ilusionada. 9. Y dije, bueno, 8. Dije, ay, qué raro, pero 7. Dije, ay, no puede ser. 6. Sí, y ya todos los el cuento es que todo el grupo se fue. Te daban la boleta y pues te vas. Y a la hora que me quedo sola con el maestro, yo estaba desconcertada. Le dije, maestro, discúlpeme, pero la verdad es que yo estudié. ¿Ah, sí, buena? Bueno, pero mira, ¿qué te parece si me acompañas a mi departamento y encontramos tu boleta con 10? Me quedé así como... No, yo que soy tan bravucona, no supe ni qué decir. Se me salieron las lágrimas, me salí llorando. Fue un golpazo. O sea, de verdad... Por eso decía yo, hijo, que en paz descanse. Mejor. Pero como le decía yo a Sonia ahorita, no, para mí fue una falta de respeto, fue una grosería, fue un abuso, fue lo que me quieran, pero violencia. ¿Cómo? O sea, yo fui víctima de violencia, ¿cómo? No la reconocíamos, no porque no la viviéramos, créanme que chillé a gusto, pero no estaba etiquetada como eso, vaya.
fue terrible. Entonces, cuando contamos todo esto y lo veo me acuerdo de mis maestros, había maestros divinos, o sea, de esos que dices, lo quiero grabar, porque cada clase era toda una riqueza que quisiera uno como tener más capacidad para poderla absorber. Y creo que tuve nada más una o dos maestras en toda mi licenciatura, que fue Isabel Mole Silva, una, y bueno, la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Y la verdad es que todos los demás eran maestros. Entonces, esto es un poquito, y a mí me gustaría que, si ustedes lo permiten, esto se está transmitiendo. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tenemos capítulos, como les digo, en casi toda la República. De hecho, nos faltan 3, 4 estados, ¿no? Por ahí así. Sí. Para sí completar ya toda la República. Y muy seguramente nos están escuchando, por lo que me encantaría, pues, que las personas que ustedes que son tan ricas, que vivieron también y que están ahí, sus vivencias, nos pudieran compartir un poco de ello. Doctoras, yo no tengo la lista total pero sí, si usted fuera tan claro, gentil de irlas nombrando, claro, y o vienen con nosotros, sí pueden pasar acá. Sí, o les pasamos el micrófono, lo que ustedes digan. El caso es que se sientan en casa. Quizás lo que podemos hacer es que suban a... Perfecto, Claro, claro que sí. Bueno, pues entonces, pues la primera es mi gran amiga y maestra desde hace muchos años, notaria pública, la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Adelante, Por favor, maestra. Yo me recuerdo para... Gracias, Karina. Bueno, para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, se podrán imaginar que, independientemente de que Karina es mi amiga, somos colegas, pues me ha invitado a subir por ser la primera en subir, porque soy la primera en antigüedad. O sea, sí. Entonces, eso no hablamos, de eso. No, Laura. Realmente, miren, yo cuando llego a una reunión digo, de todos los que están aquí, la más antigua, por no decir el nombre técnico, soy yo. Entonces, realmente, pues agradezco mucho la deferencia de Karina, pero, pues sí, soy una maestra antigua de la Facultad de Derecho. No quisiera hablar mucho de mí porque tengo muchas cosas de qué hablar. Imagínense ustedes que yo, igual que Laura, me moría por entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, a diferencia de Laura, pues yo salí de la preparatoria en el 68. No empiecen a hacer cuentas porque ya es público todo esto. Y entonces, pues obviamente estaba cerrada la universidad. Y yo sí tuve que ir, o sea, si quería estudiar, tuve que ir a la Universidad Iberoamericana, que claro, también era muy cómoda, se encontraba en el Cerro de las Torres, yo vivía en Coyoacán, entonces pues realmente no me implicaba mayor esfuerzo. Muchos de los maestros de la universidad, entre ellos, por ejemplo, el Chato Noriega, daban clases en la Universidad Iberoamericana y en la Nacional. ¿Por qué? Porque quedaba muy cerca físicamente la universidad. Y entonces entré y la verdad es que me gustó la carrera de Derecho, porque no tenía otra opción, porque mi papá era abogado. Y pues yo me hubiera gustado estudiar trabajo social, me hubiera gustado estudiar historia, literatura, algo así como más tranquilo. Pero pues obviamente mi papá dijo Derecho. Y pues yo dije Derecho. Y la verdad es que ya cuando entré me gustó la carrera, me gustaron las materias y además me apliqué porque la carrera era la primera vez en mi vida que yo estudiaba con muchachos, o sea, por no decir con niños, como se decía antes, y niñas, porque yo venía de una escuela que no era mixta, no tengo hermanos. Entonces, bueno, pues ya saben, entre la pestaña postiza que me ponía a las 6:30 de la mañana
y el quedar bien, pues no podía yo reprobar ninguna materia, tenía que sacar muy buenas calificaciones y todo esto. Bueno, pues total, cursé la carrera, fui, de ahí ya me volví competitiva y fui la segunda que me recibí de mi generación. Y bueno, pues yo quería, en aquel momento tenía un novio y quería casarme, pero de repente me di cuenta que el matrimonio no era para mí. Porque dije, no, pues ¿cómo si vengo de un papá que me pregunta a dónde voy, ahora voy a pasar con un señor que me pregunta de dónde vienes? Entonces dije, esto no es para mí. Y entonces dije, ¿qué hago? Íbamos a salir a estudiar juntos, íbamos a ir al extranjero. Y dije, no, pues yo mejor me voy a ir a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo fui al doctorado. Y entonces era muy fácil entrar al doctorado, claro. Y llegué, y la verdad es que dije, bueno, a ver, yo quería ser penalista porque todos queremos ser penalistas en alguna época de nuestra vida. Porque además imaginamos que el derecho penal, bueno, ahora ha evolucionado con los juicios orales, todo esto, pero imaginábamos que era como en las películas americanas, que iba uno a llegar así todo glamoroso, entonces iba a parar y culpable y todo. No, pues eso era maravilloso. Entonces yo quería ser penalista, pero pues no me gustaron las materias de la especialidad de penal y pues escogí Derecho Administrativo y Constitucional. Y era una especialidad verdaderamente maravillosa. También había hecho mi tesis sobre administrativo y constitucional. Y bueno, pues la vida lo pone a uno donde uno tiene que estar, o a lo mejor se queda uno donde no tenía que estar, pero bueno, ahí está. Y un día fui a pedir una constancia de una compañera de Sonora y estaba el doctor Galindo Garfias, lo acababan de nombrar jefe de la división de estudios de posgrado, porque la terna había sido el doctor Astudillo, el doctor Burgoa y el doctor Galindo Garfias. Estoy hablando prehistóricamente, entonces ya entienden por qué soy la primera. Y entonces, porque estoy interviniendo por primera. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿y tú qué haces aquí? No, le dije, es que yo vengo a pedir una constancia. Ah, qué bien. Y para una compañera. Y entonces, ¿dónde estudiaste? No, pues yo estudié en la Iberoamericana. ¿Y qué promedio sacaste? Pues tanto promedio. Y pues yo creo que me vio cara así como de que si quiere. Y entonces me dijo, oye, ¿y quieres ser mi adjunta? Le dije, claro, así, Laura. Le dije, claro, por supuesto. Entonces ya saben, llegué a la casa y dije, papá, voy a ser adjunta. Y mi papá, que era un dechado de optimismo, me dijo, vas a ir a pasar lista. Ah, pues sí, voy a ir a pasar lista. Pero el maestro me dijo, vamos a estudiar el capítulo primero de mi libro. Y entonces, porque aparte era la primera edición, y entonces yo dije, ay, qué amable, me pide que yo, me informa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Llego. No conocía los salones de la Facultad de Derecho, no conocía absolutamente nada, pero yo llegué, claro, llegué tarde porque de aquí a que encontré, y entonces paso y dice, aquí, y me sienta en la silla del maestro. Y entonces yo dije, bueno, y ahora voy a ver al público, o sea, a los alumnos. Yo todo eso lo estaba pensando, entonces dije, bueno, la compañera del posgrado, brillante, dije no sé de dónde, pero bueno, brillante, no sabía ni siquiera cómo me llamaba, les va a dar la clase porque yo no puedo dar la clase, porque él tenía su despacho y tenía 2 horas para estar atendiendo el posgrado y no para estar, entonces no podía hacer las dos cosas. ¿Y qué creen? Que yo me había aprendido el primer capítulo de memoria, que todavía se los podría recitar. Entonces, bueno, empiezo. Y yo nada más volteaba a ver la cara del maestro. Y el maestro seguro dijo, bueno, no hay de otro. Bueno. Y entonces, en esa época, en octubre de 1973, cuando muchos de los que están aquí no habían nacido,
Entonces, por eso les digo que yo ya me atribuyo ciertas cualidades. Y entonces, hubo un periodo para inscribirse, o sea, ya en las materias definitivas. Claro, la clase del maestro Galindo Garfias, que era de 60, 70 alumnos, se quedó como en 30 alumnos, porque los demás se fueron. Han de haber dicho, pues esta mujer que va a enseñar, ¿no? Bueno, y seguí con el semestre, y la verdad es que, pues miren, no les puedo decir si me fue bien o mal, pero yo seguí. Sí. Y terminé, un día me dijo, tienes que hacer el examen, y entonces llego y me dijo, ¿cómo te fue en el examen? Le dije, ay maestro, casi no copiaron. Y entonces me dijo, ¿y por qué no le quitas el casi? Le dije, bueno, para la próxima. Y entonces así pasé el semestre. Y pues en esa época también tengo que confesar que conocí a nuestro querido Pepe Ovalle, al doctor Ovalle, porque también circulaba por ahí haciendo sus pininos. Éramos compañeros en la Universidad Abierta, que el maestro, primero fue el maestro Edgar Vaqueiro y luego el maestro Bejarano. Íbamos los sábados y bueno, pues ahí andábamos felices de la vida. Yo estudiaba el doctorado. Y de repente un día llega el maestro y me dice, bueno, me dan una clase de bienes y sucesiones. No, pues da mi importancia, imagínense, ya colocada en la facultad. Y entonces llega y me dice, oye, Tere, quiero hablar contigo. Le digo, sí, maestro, lo que usted diga. Me dice, pues mira, va a haber oposiciones. Pepe se debe acordar de aquella historia. En el 75, va a haber oposiciones. Y te tienes que presentar. Y yo le dije, ¿yo por qué? O sea, si yo aquí vivo muy feliz, o sea, vengo, doy mi clase, voy al posgrado, los sábados vengo, o sea, ¿y por qué voy a presentarme? Me dijo, porque has sido mi adjunta y tienes que justificar esta distinción. Y yo dije, bueno, pues tendré que justificar la distinción. Y éramos en aquel entonces 8 candidatos, 3 plazas, y pues ahí voy. Y entonces me examinó el maestro Gutiérrez y González. No, no, pero espérate, Laura. O sea, yo ya saben, llegué con mi trajecito sastre, mi cara así. Todo. Me dijo, a ver, ¿usted cómo quiere ser maestra? Si es usted una arrogante y petulante. Y entonces yo dije, así soy. Y entonces, pues, ¿qué decías? O sea, no, porque aparte, digo, yo sí me defendía. Entonces me dijo, y además tiene una voz pituda y chillona. Dije, pues no tengo otra. Entonces, bueno, pues ahí ya me empezó a preguntar, me examinó el maestro García Rojas, el maestro Galindo Garfias se excusó en ese momento, el maestro Hurtado, y bueno, y competíamos, entre los que competíamos, que eran pues todos más grandes que yo y todo, estaba Miguel Ángel Zamora y Valencia, quien falleció en diciembre del año pasado. Y entonces, bueno, pues ha de haber dicho esta pobre ingenua. Y todos los días me decía, Tere, ¿estás haciendo el trabajo? Sí. Tere, ¿estás estudiando? Sí. Le digo, sí, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Hablaba a mi casa y hablaba con mi papá y le decía, sí, porque claro, pues yo era chiquita, me llevaba 10, 12 años y imagínate qué audacia la mía, ¿no? Y entonces decía, señor, su hija está en un concurso de oposición. Y mi papá, sí. ¿Está estudiando? Sí. Bueno, total, estudié mucho y ¿qué creen? Que de las 3 plazas declararon una desierta y la otra la ganamos Miguel Ángel Zamora y yo. Entonces realmente pues me volví famosa porque tenía yo en aquel entonces 25 años y gané mi concurso de oposición y bueno, pues ahí seguí feliz de la vida. Entonces hice una carrera en la Facultad de Derecho, pues porque después seguí dando clases, me doctoré, me saqué medalla Gabino Barreda, 10 de promedio, y después concursé para un tiempo completo, y mi vida era feliz, pero feliz. Imagínense, vivía yo, bueno, sigo viviendo en Coyoacán,
Y fue cuando me conoció Karina, porque les di clase a las amigas de Karina. Iba yo feliz a la Facultad de Derecho, ningún problema, todo era felicidad. Y de repente, pues un tiempo completo salió concurso, pues dije, ese es para mí, yo lo quiero porque aquí soy feliz. Y tomé el tiempo completo. Y luego, después de que tomé el tiempo completo, el director me mandó llamar y me dijo, ¿quiere usted ser la primera jefa de la División de Educación Continua? Porque se va a crear la educación. Pues dije, claro, eso es para mí también. Y entonces, pues me dediqué a organizar conferencias, a organizar cursos, a repartir diplomas, a escuchar a los maestros. Y bueno, no había otra vida más maravillosa que la de esta señora. Ah, pero ¿qué cree? Que de repente decidí que bueno, pues yo ya estaba mayor y quería tener un hijo. Entonces, bueno, pues gracias a Dios apareció un señor, bueno, un señor era joven en aquel entonces, y tuve un hijo. Pero cuando el hijo apareció, pues empezó a consumir leche, pañales, todos los insumos que necesitan. Y yo dije, yo soy maestra de tiempo completo, tengo una casa que me había dado mi papá en Coyoacán, ¿y qué más voy a hacer? Dije, no, yo quiero ser notaria, porque así voy a poder ir a los festivales infantiles, no voy a poder pedir permiso, o sea, yo voy a administrar mi tiempo, sí, ¿cuál tiempo, no? Bueno, pues entonces quiero decirles que en un año me hice notaria. Y todo el mundo, ¿pero cómo? Claro, 0 clientes, o sea, 0 experiencia, 0 todo, pero ya cumplí 31 años de notaria y wow. En marzo. Y bueno, y sí sé hacer escrituras. O sea, vamos muy bien. Pero, bueno, esto es el resumen de mi vida. Y claro, ustedes podrán imaginar que de 1973 o 1975 que empecé a circular realmente al día de hoy, pues como decían, pues he sufrido discriminación porque ahora me dedico a defender mujeres porque soy la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Colegio Nacional del Notariado. Ya es mi segundo periodo porque lo hago bien. Entonces, de repente, dije, bueno, yo, ¿qué he hecho? Porque lo platicaba con Pepe Valle. Bueno, ¿a qué hora se pasó el tiempo? ¿A qué hora se me pasó? ¿A qué horas me convertí en mayorcita? Y entonces, de repente, se siente uno como si fuera puberto. ¿Por qué? Porque ni es uno viejito, ni es uno joven. Y bueno, sí tiene uno credencial y la utiliza uno para ciertas cosas, como por ejemplo pues los estacionamientos, que son una maravilla. Sí, Karina ya lo vio el otro día, o sea que llego y me estaciono en el estacionamiento y todo eso. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy? O sea, a que en esta vida, o sea, las personas que empezamos a esta edad, bueno, que empezamos hace muchos años, sufrimos, como decía Laura, violencia. Pero la violencia que nosotros sufríamos era una violencia pasiva, era una violencia anónima que no sabíamos que era violencia. La anécdota que contó Laura era una anécdota que no podíamos repetir, que bueno, pues qué mala suerte que me tocó esto, o sea, y que llegaba uno a su casa a llorar, ¿por qué? Pues porque no se le iba a decir a su papá, porque bueno, mi papá era de Guerrero, mi mamá era de Guerrero, pues hubieran salido a matar al maestro, mi carrera académica hubiera acabado, ¿no? Igual que Laura, me imagino. Entonces, era una violencia que no existía realmente como tal, y que ahora sí existe y que en eso hemos avanzado. ¿Por qué? Porque la violencia ahora está tipificada, tenemos una serie de leyes verdaderamente
bien hechas, o sea, tenemos instrumentos como por ejemplo los centros de violencia de la Fiscalía de la Ciudad de México, etcétera, pero al mismo tiempo seguimos igual. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir, digo ya, podrán ustedes imaginarse cuántas cosas, pero el Año Internacional de la Mujer. En el Año Internacional de la Mujer, y aquí mi colega Pepe ya te involucré, o sea, no me dejará mentir, pero yo creo que éramos máximo 20 maestras en la Facultad de Derecho. Claro, yo ya era por oposición, eso sí, pero éramos muy pocas maestras, y de civil yo creo que habíamos 4, que yo me acuerde: la maestra María Carreras, la maestra Sara Montero, Adriana Cabezú, y bueno, no me acuerdo, y Berta Beatriz Martínez Garza y yo. Pero realmente éramos muy pocas mujeres. Hubo un libro que mandó a hacer el doctor Astudillo y que si alguien lo quiere algún día se los presto, porque tengo 2. Entonces, donde escribieron acerca de todas las reformas para incluir a la mujer. ¿Por qué? Porque eso fue una inclusión de la ONU, no fue, o sea, no fue una disposición del gobierno. Todos ustedes saben que, bueno, estas son anécdotas, que en 1938 el general Cárdenas iba a darle el voto a la mujer. Pero ¿cómo creen que le iba a dar el voto? Si las mujeres, pues si el marido les iba a decir por quién iban a votar, o el confesor, o a lo mejor el hermano. Entonces, nada de voto para la mujer. Y la ONU empieza a presionar a México y le dice: oye, tú eres de los últimos países que no tienes voto para la mujer. Y entonces, por eso que Ruiz Cortines, primero en Veracruz y luego ya a nivel estatal y luego ya a nivel nacional en el 53 tuvimos el voto. Pero otro día hablamos de esto. Fuimos los últimos en tener el voto para la mujer. Bueno, pero como no se trata de esto, esta plática, sino se trata de agradecer, resaltar a Karina y a Samantha, sí, todavía me acuerdo, y a Samantha, de este maravilloso libro. Les voy a decir por qué es maravilloso el libro. Porque nosotros perdemos la memoria y no dejamos constancia. O sea, no dejamos constancia de qué. No dejamos constancia de María Teresa Rodríguez pasó por las aulas, no. O sea, sino en tal fecha había tantas maestras, y lo que nosotros tenemos ahora lo hemos hecho a través de un camino, a través de lo que hemos recorrido anteriormente. ¿Por qué? Porque no llegaron ustedes, Samantha, y dijeron: aquí ya tenemos todo. No llegó Karina y dijeron: aquí ya tenemos todo. Sino las mujeres que venimos antes de ustedes recorrimos ese camino. Y entonces por eso el libro es tan valioso. ¿Por qué? Porque es un documento gráfico de decir, dentro de 20 años, o sea, que a lo mejor ya no los acompaño yo, o sea, decir, aquí hubo, o sea, Samantha sí está. No, sí. Hubo tantas maestras que hicieron esto y hemos avanzado tanto o no hemos avanzado tanto. Yo creo que deberíamos hacer algunas reuniones, claro, por ejemplo, con el notariado, con la Facultad de Derecho, sobre qué y con la barra, sobre qué hemos avanzado, o sea, en materia de legislación sobre mujeres. ¿Por qué? Porque miren, era un escándalo el que en el año de 1975 se incluyó a la concubina, porque acuérdense que tenemos un código de derecho social, que bueno, no es de derecho social, porque está la mitad inspirado en el código de Napoleón, que bueno, pues no era el código más abierto hacia la mujer. Pero bueno, este código de derecho social reconocía el concubinato como una figura arraigada de vivir entre las clases populares. Pues ahora ya no, ahora es entre las clases altas, porque ya nadie se quiere casar. ¿Qué más compromiso que vivir con alguien, no? Pues, digo, ya para qué me caso, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y qué sucedía con esto? Se incluyó
O sea, que el concubino o concubinario podía tener derechos, o sea, a heredar. Pero fíjense muy bien, a heredar. Pero para que pudiera ser incluido en el Seguro Social o en el ISSSTE pasaron muchos años. ¿Por qué? Pues porque no tenían los recursos para que pudiera pagar. Igual que en Suecia, que en Estocolmo, que en Dinamarca, ¿no? Idéntico. Entonces no podía el Estado mexicano pagar esas prestaciones que ahora tenemos. Si ustedes tienen una secretaria en su oficina y esta secretaria le piden a ustedes que se quede a trabajar más tarde, les dice no puedo. ¿Por qué no puede usted trabajar más tarde? ¿Por qué no puedes, preciosa, trabajar más tarde aquí? Y entonces les dice, porque tengo que ir a la guardería por mi hijo. ¿Cómo? ¿Eso tienes hijo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo a la guardería? ¿Que no tienes nana? O sea, ¿que no te lo cuida la nana? Entonces, eso no existe. Entonces, ¿cuál es el derecho de la mujer de trabajar? Si la mujer tiene que estar constreñida a un horario, si la mujer tiene que estar constreñida, que no tiene una libertad plena. Pero bueno, esto es otro tema muy interesante. Entonces, miren, yo creo que ya una de las mejores actividades que puede realizar cualquier ser humano es el ser maestro. Porque el ser maestro le permite compartir sus conocimientos profesionales adquiridos a través de la experiencia de vida a sus alumnos. Que mis alumnos en el posgrado decían, maestra, y cuéntenos esto, y cuéntenos lo otro, y entonces yo les contaba anécdotas pues, de mi notaría, ¿no? Que por su juventud no tienen la preparación que tiene el mismo maestro que se ha ido formando día a día. Los maestros nos vamos formando día a día, no solamente en conocimientos. ¿Por qué? Pues porque todos los maestros queremos ser los mejores maestros. O sea, no es que seamos competitivos, pero imagínense que dentro de 10 años se encuentra un alumno y no se acuerde de ustedes. Entonces dicen, no, qué mala era yo, ¿no? Como maestro. Entonces, les damos lo mejor que tenemos, los motivamos a hacer una vida mejor, pero no solamente una vida mejor con nuestros conocimientos, sino también con nuestro ejemplo. Y para resumir, les quiero decir que lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es haber entrado a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Porque la universidad me ha dado de mi vida profesional todo lo que tengo. Me ha dado de mi vida personal todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque en la universidad se aprende a convivir, se aprende a ser empático, se aprende a aceptar las diferencias que aparentemente son irreconciliables. O sea, aparentemente hay diferencias que no concuerdan, o sea, con lo que nosotros aprendimos en nuestras casas, y en la universidad aprendemos a ser tolerantes y aprendemos a buscar un mejor futuro para todos. Yo sería muy feliz por edad, por razones de tiempo, de pasarme toda la tarde con ustedes, pero como otras maestras tienen que hablar, bueno, pues les quiero dar las gracias, les quiero dar de veras Karina, Samantha, Laura, Mayra, o sea, el haberme permitido dirigirme a ustedes, el haber estado con ustedes. Y quiero decirles que tenemos que seguir luchando, que tenemos que formar un colectivo, pero no un colectivo de miles sino el colectivo que está junto a nosotros. En nuestra área de trabajo, tener siempre un colectivo de mujeres para apoyarnos, para ayudarnos, y como maestras ser un ejemplo para el futuro, no solamente dándoles herramientas profesionales, sino diciéndoles, miren, mi ejemplo, o sea, claro, a lo mejor no es muy bueno, pero llegué hasta aquí. O sea, y nunca permitir que a ninguna mujer se le aplique la violencia, no permitir, no tolerar la violencia, porque no vamos a salir a pelear con una espada, pero sí vamos a tratar de corregir todo aquello que pueda perjudicar a las mujeres. ¿Por qué?
porque somos seres humanos que tenemos que vivir en sociedad, en paz, y somos ejemplo para nuestros alumnos, para nuestros hijos, para nuestros amigos y para la gente joven. Bueno, Gracias, pues muchas Tere. gracias. Y siento mucho Bueno, no les quiero presumir, pero aquí traía mis palabras. Otro día se las leo. Muchas gracias. Las anécdotas son mucho más valiosas. Claro. Miren, por cuestiones de tiempo, yo quisiera invitar a todas las que, por favor, nos nombre nuestra querida doctora, a que nos pudieran hablar por 10 minutos, porque la barra tiene un horario que debe de cumplir. Entonces digo, si no, yo aquí, igual que dice Tere, yo aquí me quedaría feliz. Claro. Tráiganse el cafecito. Vamos a tener que hacer un minuto, tomarnos minutos, ¿verdad? Sí. Y pasar así para que, porque sí, luego nos encanta hablar, somos abogadas y no. Sí, bueno. Adelante. Bueno, entonces, la siguiente en nuestra lista es la maestra, bueno, vamos a pasar a Diana Lara Espinosa, por favor. Muchas gracias. Maestra, si me permites, te quiero dar un abrazo. Ay, encantadísima de la vida. Porque esa joven no tuvo un abrazo. Y eso es lo que se nos olvida como maestras a veces. Sí. Que estas jóvenes se enfrentan a violencias que no pueden nombrar y que tendríamos que acompañar. A mí me pasó algo parecido. Un maestro interrumpió la clase para hablar de mis piernas. Y terminada la clase fue a tomarme de la mano, de esas maneras que agarrar la mano no es de amistad. Y yo sí pude ir con mi papá y con mamá. Mi papá al día siguiente llevó a la nena con la mochila, le dio un beso en la frente en frente del maestro y aterró al maestro. Que más niñas tengan la opción de hablar, que más jóvenes tengan la opción de hablar. Me tocó la historia, por eso me atrevo. Gracias. Gracias a ti. Las mujeres hemos sido históricamente rezagadas y segregadas a espacios específicos, a ciertos espacios donde no nos vean, donde no nos oigan, al silencio para que nuestro enojo, nuestra ira se vea mal, sea socialmente no aceptable que una mujer se enoje, a opiniones limitadas y sesgadas y a ciertas actividades donde no nos vean y por supuesto no nos ven. Las abogadas, y particularmente las grandes maestras que se graduaron contra todo pronóstico y contra toda expectativa y con todas las barreras hace décadas, nos abrieron el camino. Y creo que esto hay que celebrarlo y hay que nombrarlo y hay que decirlo siempre. Nos abrieron el paso en nuestra facultad, incluso literalmente, porque gracias a ellas se cimentó el caminito a la escuelita lleno de piedras, así que literalmente nos abrieron el paso. Y si bien nadie las enseñó a abrir paso y a abrir camino, algunas pudieron, otras no, pero las que lo hicieron fue de manera sin egoísmo, sin reticencias, sin regateos. Y gracias a esas mujeres es que hoy tenemos la posibilidad de abrir caminos. Mujeres como, y lo digo con el corazón abierto, la doctora Karina. Soy una de las personas a las que vio y que apoyó y acompañó. De esa manera que solo las personas comprometidas con la igualdad tienen, sin egoísmos, sin reticencias, sin regateos. Ese camino que se construye por nosotras, no solo por ser mujeres, sino porque ser mujer no debería ser un impedimento para que el camino esté abierto, pues nos toca ahora que algunas lo recibimos, que mi generación lo recibió con mucha más apertura, abrirlo a las nuevas generaciones y convocar a que las nuevas generaciones lo abran en el tiempo hasta que no lo necesitemos, hasta que ser mujer no sea motivo indebido de discriminación y por tanto las personas sean seleccionadas por su capacidad y no por su sexo. Y ese camino que se escribe maravillosamente aquí, yo estoy muy orgullosa y muy feliz de haber participado por la fantástica idea de la licenciada Samantha Rodríguez y el sororo acompañamiento de la doctora Karina Gómez Frog, siempre dispuesta a construir, siempre dispuesta a apoyar, a impulsar, que creo que es lo más importante. Y lo voy a decir, a dejar brillar con la conciencia de que el brillo de todas no se opaca entre sí, sino que nos hace más fuertes. Gracias por eso, Karina. Gracias. Celebro pues la idea
celebro el contenido, sin duda alguna. Celebro la coordinación, nada más agotador que eso. E invito a toda persona que esté escuchando, y particularmente a las mujeres en camino de ser abogadas, a la lectura de estas fantásticas historias, de estas experiencias narradas por fantásticas maestras de la Facultad de Derecho, para que les cuenten qué vimos, cómo lo sobrevivimos, cómo lo comprendimos, por generaciones, por épocas, por tipos de barreras, por ejercicio de derechos, por aprendizaje. Cada una de ellas forjó nuestra facultad y las enseñanzas del derecho en México. Y cada una nos regala su experiencia de forma transparente, generosísima, y por lo menos yo entiendo el mundo un poco mejor gracias a ello. Gracias. Gracias. Bueno, ahora, de acuerdo a como tenemos nuestro cartel, le toca a la maestra Rosa Alejandra Soy. Adelante. Gracias. Pues yo sí traigo un discurso bastante formal, decía la doctora Karina. Bueno, quiero iniciar con una frase que decía mi abuela paterna, quien tuvo 8 hijos y 8 hombres y 2 mujeres, ¿no? El mayor apoyo de una mujer es otra mujer. Tu madre, tu abuela, tu tía, tu amiga, tu hermana. Bueno, el término sororidad es de reciente uso y se remonta de los años 70, cuando Kate Millett lo utilizó en la segunda ola del feminismo. Sin embargo, después de estudiar un poco esta palabra, vi que Miguel de Unamuno lo planteó desde su libro La tía Tula en 1921 y la define como esta palabra de hermandad femenina. La Real Academia Española, ¿no?, en 2018 la valida como una palabra dentro de este diccionario y la define como la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres a fin de crear redes de apoyo que impulsen cambios sociales hacia la igualdad. Esa palabra define la invitación que nos hace la doctora Karina y, por supuesto, Samantha, quien le dio coherencia, ¿no?, al todo el texto que describimos nosotras después de las interrogantes que ya nos dijo la doctora Karina. Es así, después de leerlas a todas, después de volver a leer mi parte, es que pues me doy cuenta del significado profundo de esta palabra, que si hubiéramos sabido en aquel entonces, nos hubiéramos seguro visibilizado más y no hubiera estado a expensas de tener un carácter, ¿no?, o defendernos. Simplemente lo hubiéramos hecho. Hoy en día podemos decir que el carácter no es necesario en muchos de los casos porque ya han abierto camino. Entonces, bueno, pues esa parte es más visible. En el libro se relatan experiencias que nosotros en el camino de ser alumnos de la facultad o de otras instituciones, pues que vivimos y que además ofrecemos de manera abierta y transparente, ¿no?, lo que nos hizo esa interrogación. Esta nos deja, si bien es cierto, no es un texto académico, sí es un texto de corazón, ¿no?, es un texto en el que damos pues abiertamente nuestras vivencias y visibilizamos
las violencias que vivimos. Y le decía yo a la doctora Karina, y se los puse aquí en el libro, nos falta contar las vivencias laborales, que son muchas. Bueno, pues yo nada más termino y espero no haberme pasado más. Quiero darles unas frases que después de leer el libro, que está rayado como debe de ser, ¿verdad? María del Rosario Valencia Salcedo, ella cita a Judith Palmera y dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. La maestra Marta Liliana Malanche Gómez: en nuestra universidad cabemos todos, independientemente de nuestro género, origen, ideología, creencias, cosmovisión. Simplemente somos interconexión de personas aportando y construyendo por una mejor sociedad, alzando la voz, escuchando, enseñando, aprendiendo, meditando, jugando, danzando, participando de esta vida, parte de una historia individual y colectiva, en esta comunidad que extiende sus redes en el tiempo y en el espacio. Por último, la doctora Karina Gómez Pro: las vidas académicas y profesionales de cada una de nosotros son únicas e irrepetibles y se construyen con disciplina, esfuerzo y trabajo continuo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces en nuestra lista. Ay, perdón. Sí, gracias. Ay, no funciona. Estaba yo tan clavada, ¿verdad? Le toca a la doctora Reina Briz. Sí, ¿verdad? Tú ya sabías y decías, me toca. No, pero creo que era yo, pero no sabía. No tenía la certeza, con permiso. Muchas gracias. Pues un gusto para mí estar no solo compartiendo este material, que tuvimos la gran oportunidad por la idea, tanto de Samantha como mi querida amiga y maestra, la doctora Gómez Pro, por compartir este tipo de experiencias, por llevar a cabo estos saberes, estos pensares, estas formas de ser de cada una de nosotras, sino porque gracias al aporte que todas y cada una pudieron reflejar en este libro, estamos dejando un mensaje para las compañeras maestras, pero sobre todo para todas aquellas que están formándose como una profesión indispensable en cualquier sociedad: la abogacía. Independiente de que se dediquen al litigio, a la investigación, a tema hasta de terapia motivacional para personas que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que hay una oportunidad justamente para desarrollar el área del conocimiento en algo que, independiente de cualquier actividad o profesión, les va a dar la salvaguarda de un Estado de Derecho, de una cultura de legalidad que tanto nos hace falta, y sobre todo de ponderar los valores que como personas y seres humanos traemos consigo. Entonces, este material que tenemos aquí plasmado, la verdad vale mucho la pena reconocerlo, y a las personas que nos hacen favor de escuchar la retransmisión, consulten el libro, simplemente si no tienen el interés, porque dice la maestra Karina que no es un libro obligado, porque no es materia de Académica. no solo académica, por curiosidad pueden hacerlo, pero yo les diría que el valor
no solo es el tema de la curiosidad, sino que hay un valor agregado para forjar a las mujeres que ustedes están viendo, que están dejando un granito de arena para que no se ocurran otra vez este tipo de situaciones que no se visibilizaban en la época que nos tocó vivirla. Segundo, que sí hay área de oportunidad para poder crecer, desarrollar y sobre todo ver la metodología de vida que cada uno puede tener para no cometer estos errores con las generaciones no solo presentes del futuro, porque ustedes están viendo la crisis de valores que estamos teniendo, pero aprecio particularmente este libro y este material porque nos está dando un horizonte para cómo deben ver las mujeres que hoy en día tenemos más del 50% de numeralia, sobre todo en la UNAM, que somos casi 75% más o menos, porque esto lo debatimos en la Comisión Técnica Consultiva de Derecho de la Dirección General de Profesiones, de la cual soy parte desde hace 5 años, donde no solo estamos lidiando por las formas de enseñanza en planes y programas de estudios, materias de colegiación obligatoria, desarrollo en formas y nuevas profesiones que se están formando, pero ¿qué creen? La única profesión vigente, guste o no, es la de derecho en todos los escenarios. Entonces es la visión que deben tener las mujeres y el aporte. Y abusando de la amabilidad, quiero decirle a la barra directamente, a estas autoridades, de esto tengo muchos amigos aquí en la barra con los que he venido trabajando tópicos de diferentes temas de corporativo, que las enseñanzas que nos permitieron y que podamos compartir con mujeres sin excluir a los compañeros, profesores, colegas, alumnos, así que todos hacemos un frente común para una sociedad, que cuentan con nosotros y particularmente para usted, querida doctora, estamos haciendo mesas de trabajo en el posgrado. Yo directamente represento a parte del claustro de doctores en nuestra querida facultad, de donde seguramente usted también ha participado en algunas actividades de la formación. Somos más de 400 profesores, que la universidad más representativa en Latinoamérica. Estamos formando mesas de trabajo y esto que usted nos permite en los escenarios fuera de la universidad, que es lo que estamos haciendo en este momento para compartirlo fuera de la UNAM, que es una instrucción de nuestro señor director, el doctor Contreras, nos tiene sus órdenes para trabajar lo que ustedes gusten y manden. Muchísimas gracias. Gracias. Déjenme darle un abrazo. Ay, perdón. Bueno, termino con Samantha también. Adelante. Gracias. Gracias. Pues hola, ¿cómo están? Gusto verlos. Voy a ser lo más breve que pueda. También me encanta hablar porque soy abogada, ¿verdad? Y bueno, ante todo agradecerle aquí a Karina, que es como mi hermana, somos hermanas porque crecimos juntas. Nuestros padres fueron generación medio siglo y desde niñas pues nos llevaban a sus eventos. Entonces nos sentaban en unas sillas ahí de los niños de la generación, los hijos. Entonces pues desde, sabrán, hace poquito, ¿verdad? Karina y yo nos conocemos, hace como 15 años. Pero siempre Karina sabe el gran cariño que yo le tengo, el aprecio y sobre todo la admiración, porque también somos de la misma generación. Afortunadamente tuvimos la bendición, aparte de ser hijas de abogados de la misma generación, también nosotras coincidimos en la misma generación de licenciatura, y no es porque sea hija de mi gran maestro, compañero de mi papá, el doctor Cipriano Gómez Lara, sino porque ella siempre se distinguió por ser una mujer luchona, una mujer totalmente unida. Yo creo que ella es de los ejemplos que debemos de seguir como mujeres, empática con su mismo género, cosa que veníamos platicando en el camino, que nos venimos juntas. Es muy difícil porque existe mucha envidia, es lamentable, ¿verdad? Que
que siendo mujeres, entre nosotras hay por ahí una obra teatral, ¿no? De que nos amamos pero nunca nos hacemos daño, algo así, ¿no? Entonces, pues la verdad yo por eso admiro a Karina y la quiero, entrañablemente ella lo sabe, y le agradezco que me haya incluido, ¿verdad?, en este libro, que pues realmente lo único que puedo decir yo que plasmé es que pues la verdad me costó mucho trabajo estar en la Facultad de Derecho. Para mí, como aquí mi querida doctora Tere, era un honor, era un orgullo, me quería ir hasta una montaña, decirles que yo era alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Y aparte, pues me costaba mucho trabajo pararme temprano, es lo que yo digo y sigo diciendo. Yo soy más nocturna que diurna, de verdad, créanme que hasta para estudiar el doctorado, hay maestros que se acuerdan que yo llegaba pero barriendo y hasta les tocaba la puerta, y era un pecado tocarles la puerta a los maestros del doctorado, pero yo sí lo hacía. ¿Por qué? Porque me costaba mucho trabajo levantarme. Entonces, bueno, y pues si te veían que no estabas tan mal, porque yo hacía ejercicio, me arreglaba, entonces pues sí te abrían, pero pues a la gente que no la veían así con una buena apariencia porque te arreglabas, porque digo, la verdad, alabanza en boca propia es vituperio. Yo no voy a decir, ay, qué bien estaba, no, me veía bien porque me arreglaba, me bañaba, ¿verdad? Entonces, pues los maestros decían, pásele, y ya, pues dije, bueno, pues si algo sirve que me perfumo y me baño, pues ya entraba, ¿no? Entonces esa es una parte, les voy a ser muy breve de lo que yo escribí. Nunca me enteré de algún estigma específico, yo solo escuchaba que estábamos las alumnas más feas o aguerridas en la Facultad de Derecho. Eso era lo que teníamos fama. Entonces yo dije, bueno, yo prefiero ser aguerrida, ¿verdad? Entonces, y bueno, o eran algunas en mi época, pues, si no estudiabas psicología, tenías que ser profesora. Entonces yo dije, bueno, mis papás son abogados y además mi madre también de esa generación participó en el movimiento de la liberación en los 70s. Ahí tengo fotos de mi mamá, pues, de las pocas abogadas en su generación 50. Mi madre, gracias a Dios, todavía vive, y le pregunto muchas cosas, porque ella también duró más de 30 años de profesora en la preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, para mí es un ejemplo a seguir. Y la verdad creo que pues trato de imitarla en cuanto a que mi generación, pues también soy una persona que defiende sus principios y sus valores, que se han perdido tanto. Y pues con quien llegué a tener competencia era con los mismos compañeros de la generación, pues como yo siendo mujer podía sacar 10 y alguno de ellos 9. Entonces también en esa parte yo digo, pues la verdad muy mal. Y en el posgrado es donde yo tuve un poquito ahí de acoso junto con otra compañera, de que un maestro pues nos invitaba a comer a su casa, y entonces yo decía, pues ¿qué le pasa, no? Pues, o sea, la verdad es que nosotros sí estudiábamos, no íbamos ahí como decían en mi tiempo, MMC, ¿no? Mientras me caso. Nosotros íbamos por convicción. Incluso en mi familia decían pues que yo era la rara porque yo ya tenía 20 y tantos y no me había casado, ¿no? En la familia de mi mamá. Y yo decía, bueno, pues es que mi fin no es casarme, mi fin es ser profesional. Entonces, pues yo siempre defendí eso y hasta la fecha, y me encanta, veo a Karina, me reflejo porque yo con mis alumnas soy muy empática. Y de verdad, créanme que yo no tengo hijos, pero soy muy maternal en ese sentido, y sobre todo en las mujeres. Y no estoy de acuerdo con algunos, no es, yo sé que no es un foro político aquí, pero hay movimientos pseudo feministas, así le denomino yo, porque considero que violencia genera más violencia. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo respeto todo lo que otra gente opine, pero yo creo que no es la manera, ¿no? Estamos en un mundo civilizado y hay que tratar de seguir más como abogados que nos decimos en un mundo de orden, porque para eso creo que estudiamos derecho, la conducta del hombre en todos los aspectos. Y pues yo como aquí también digo, siempre me sentí muy contenta en la Facultad de Derecho, me sigo sintiendo muy contenta, muy feliz. Avalo lo que hay aquí, definitivamente lo que acaba de decir aquí mi querida compañera Reina. Este texto es un libro de enseñanza, pero de vivencias, de todo lo como dice el camino de la docencia femenina. Efectivamente,
qué tanto tuvieron que librar nuestras antecesoras, aquí como la maestra Tere, la doctora Tere, y mi madre en su aspecto, ella se dedicó a lo penal, ¿no? Yo la veía, llegaba a los juzgados con ella, me llevaba, y yo la veía y decía, Dios mío, me daba hasta miedo, ¿no? Pero la verdad digo, eso te lo transmiten. Entonces a nosotras como profesoras ahora nos toca transmitirles a estas generaciones nuestras vivencias y que ellas luchen por sus convicciones y sus valores. Y nuevamente, Karina, muchísimas gracias. Dios te bendiga, de verdad. Nos te toca, Irene. Adelante. Sí. Adelante. Yo no iba, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. Bueno, pues les agradezco muchísimo, Karina, principalmente a Laura, Maya, no, yo las conozco, de la facultad, a Sam, Karin, te adoro. También es mi amiga, es como una hermana, una mujer incluyente, preciosa, que coordinó esta obra y que nos abrió a las docentes e investigadoras de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues la posibilidad de expresar nuestras experiencias en el ámbito académico, en el que para nosotras pues ha sido muy complicado, muy difícil. Las he oído con tremendo agrado a todas, empezando por Tere, a quien admiro muchísimo, y bueno, pues ustedes son pioneras definitivamente, pero pues esto no es una tarea acabada, ¿no? Todavía sigue un ambiente de muchísima violencia y exclusión en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es muy triste esta situación. Si bien nos restringimos a preguntas concretas que teníamos que resolver, pues nos quedamos cortas con las respuestas, ¿eh? Yo creo que, como bien dices, aquí sigue la violencia laboral que se vive en el contexto universitario, porque esa es otra, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que los relatos de todas nosotras son diferentes. Conjuntar en esta obra tantas académicas, ¿no? Con distintas personalidades, más de 50. Oigan, algunas tienen personalidades, pues, abiertas, otras son muy cautelosas, diríamos que hasta miedosas, y otras hemos perdido totalmente el miedo, ¿no? Que por eso no nos quieren. Somos unas que somos muy particulares porque hemos perdido el miedo, y algunas hablamos de los problemas que existen en la facultad, que hemos vivido, a visibilizar estas violencias de una manera muy abierta o de una manera haciendo imputaciones directas y otras pues indirectas, ¿verdad? Tiene que ver hasta con la personalidad de cada una de nosotras. Creo que es importante predicar con el ejemplo, pues porque nos dedicamos a la enseñanza, ¿verdad? Y las que somos activistas, además, pues evidentemente que sí tenemos que ser totalmente directas, abiertas, y lo que decimos, pensamos y hacemos tiene que ir en el mismo sentido. No podemos tener contradicciones porque no... entonces vamos a tener problemas de credibilidad, ¿verdad? Y además, algunas de nosotras nos dedicamos a defender a los jóvenes universitarios, no nada más a las mujeres, que sí son en su mayoría perjudicadas, también a los varones, porque todavía existe muchísima violencia en las aulas de la Facultad de Derecho. Eso es una situación que estamos viviendo. Y bueno, hay quienes no quisieron contar su historia de forma completamente abierta porque tienen miedo a qué se va a hacer, a las represalias de las autoridades universitarias. Bueno, pues esto es terrible porque como abogadas no tendríamos de tener
no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Si sabemos nuestros derechos, si hay libre expresión, si no nos pueden hacer absolutamente nada por decir abiertamente lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y lo que nos ha ocurrido, nosotras que rascamos como 30 años, que nos reconocen 25 de antigüedad docente, el próximo año nos tocará nuestra medalla juntas, pero pues tenemos más tiempo siempre, es otro el asunto administrativo, pero bueno, yo quiero dejar abierta la puerta a que este es un avance a instancia de Karina que fue muy importante, de verificar estas violencias que se viven, pero violencias que no cesan, violencias que están vigentes todavía contra quienes somos académicas, contra quienes son alumnas y alumnos, porque además la violencia pues también no tiene sexo, no tiene género, las mujeres somos mayormente perjudicadas. Últimamente podemos visibilizar esas violencias, ¿verdad? Que en otros momentos no nos atrevíamos o ni siquiera identificábamos como violencia porque fuimos educadas desde la casa y luego en el sistema educativo, en la propia universidad, como de una violencia normalizada, ¿verdad? En un contexto normalizado. Esa fue la crianza que vivimos en los distintos contextos. Hoy identificamos perfectamente las violencias y bueno, pues me parece que quienes somos académicas tenemos que estar en la defensa de nosotras mismas, de cerrar filas entre nosotras y de ayudar a las generaciones que están estudiando a que no sean víctimas de violencia como lo fuimos nosotros. Tenemos que allanarles el camino a esas nuevas generaciones. Si ellos están viviendo, ellas están viviendo estas, porque también la comunidad LGBTIQ y más, también están terriblemente violentadas en el contexto universitario, por hombres y por mujeres, porque el hecho de ser mujer no siempre significa que tú vas a ser empática, solidaria con otras mujeres. Tenemos que ponderar y promover la sororidad entre nosotras, la solidaridad que nos debemos entre mujeres. Eso falta muchísimo en nuestra comunidad universitaria. Tenemos que cerrar filas y bueno, Karina, muchísimas gracias por habernos permitido hablar abiertamente de las cosas que nos preocupan y bueno, pues seguir en la lucha. Mil gracias. Te quiero. Bueno, traía otras cosas más, pero... Déjame. Creo que soy la última. No, falta Yari, ¿cómo Sí, no? ya. Claro que sí. Pues bueno, besito a todas, muchas gracias. Bueno, sí. Traigo algo preparado, pequeño también, desde luego, pero me siento consternada por las voces que escuchas, los reclamos, las constantes que estamos escuchando en esta obra. Pero bueno, estamos escribiendo sobre el ayer, pero para la posteridad. A mí me suena como una cápsula del tiempo, ¿no? Que entierras para que las generaciones después puedan ver de lo que se estuvo hablando, y creo que este va a ser un legado importante. Decía la doctora Karina en el libro, dice, resultó ser un anecdotario a veces divertido, a veces doloroso y preocupante, que nos permite descubrirnos, cubrirnos y arroparnos entre nosotras. Y dice Samantha, ¿es que todas las generaciones se viven las mismas violencias machistas? ¿Ha existido algún cambio o todas tenemos la misma experiencia?
La constante en este libro, en este anecdotario, en esta obra es acoso, hostigamiento, violencia, discriminación y obviamente mucho androcentrismo, ¿no? El varón en el centro, el gran profesor, incluso ustedes ven el aula, ¿no? El podio es arriba, es mirar hacia abajo a los estudiantes, desde ahí se marca esa jerarquía. Y encontré frases, por ejemplo, encontré algunas frases que decían algunas de nuestras colegas. Teníamos la presunción de ignorantes hasta demostrar lo contrario. Hasta la retirada es una estrategia, decía una querida maestra que tenía que hacer cambios en el ajuste de su horario para que no le tocara el maestro abusivo. Hubo quien dijo, elegí a mis maestros sorteando para evitar disgustos y conductas inadecuadas. Alguien más, éramos pocas mujeres y debíamos hacer mayor esfuerzo que ellos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Es la constante, no veo una diferencia, porque hice un análisis de las generaciones y la verdad me puse como los presos cuando ponen que las 5 rayitas. Y fíjense que vi de la generación de los 60, son 5 profesoras. La doctora María Eladia Robles del 64-68, la más antigua, ¿no? Su trayectoria. De los 70, 10 profesoras. De los 80 nos ganaron, aquí hay varias representantes, supongo, son 18 profesoras. De los 90 encontré a 13, y ya del 2000 y tantos para acá, que está la maestra Andrea Ramírez, la más joven de generación, encontré solo a 4 profesoras. En ese sentido, después de encontrar estas frases, yo me pregunté, decimos, bueno, ¿estamos reivindicándonos o vindicando nuestros derechos? Hay una gran diferencia. Reivindicar es tener que es algo que era tuyo ya y lo quieres recuperar. Vindicar es tomar lo que siempre fue tuyo. El mismo derecho en el plano del terreno jurídico dice, reivindicar es reclamar o recuperar a alguien lo que por razón de dominio, cuasidominio u otro motivo le pertenece, sinónimo de reclamar. Vindicar, dicho de una persona, recuperar lo que le pertenece, sinónimo de defender. Entonces, cuando hablamos de esa clara diferencia, creo que estamos aquí para vindicar nuestro papel, nuestros derechos y lo que nos pertenece. En ese sentido, por ejemplo, hay una autora, Chiara Bottici, que dice, el verbo empoderarse es el peor que las feministas liberales podrían haber elegido y el que mejor las describe. La tarea del feminismo actual no es alcanzar el poder, sino subvertirlo. Y bien comentabas algo también de Mary Wollstonecraft, ¿no? ¿Qué decía Mary Wollstonecraft, por ejemplo, no? No quiero que tomemos poder sobre los demás o sobre sí mismas, ¿no? La violencia va tomando maneras diferentes y vemos en las páginas y las anécdotas de una u otra forma la hemos vivido. Y cambia y toma nuevas formas. Ahora la violencia digital es tan diferente, ¿no? Pero se vuelve a adaptar a las circunstancias. Y aquí es donde yo veo una situación importante que me gustaría considerar. Yo veo en la obra que sí, como bien dice la maestra Irene, hay quien se atrevió a hablar y a contar. Creo que la mayoría tiene una anécdota dolorosa, triste, y lo peor es que aparte una se sentía la víctima, ¿no? O sea, el mal, la responsable, digamos, de eso. ¿Qué hice y cómo voy a decir en mi casa y qué va a pasar, no? En realidad, creo que los problemas de ser mujer en un mundo condicionado por varones nos ponen una gran desventaja. Simplemente ahí está nuestra Constitución, somos abogadas. Díganme qué mujer estuvo ahí. ¿Quién estuvo ahí de una mirada femenina? Llegaron los legisladores y nos dijeron, mija, yo sé lo que usted necesita. Aquí yo le voy a dar sus derechos. ¿No? Hoy en día, y por eso la Convención de Beijing nos dice que toda norma donde sea aplicable a una mujer, ella debe de participar en su creación. Creo que eso es muy importante y que nosotras defendamos también a esas personas y nosotras, nuestro objetivo es defender a otras personas. Por ejemplo, veo que hay quienes no se atrevieron a dar nombres ni apellidos, a ponerle un autor a esa violencia. Pero también lo entiendo. Hay una autora que habla mucho del tiempo de las víctimas, es Julissa Mantilla, y dice que el tiempo propio de las víctimas. Y cada una tenemos un tiempo quizá para poder ponerle nombre y apellido a los agresores, pero yo creo que en el tomo 2 podríamos envalentonarnos, ¿no?
Y ahora sí, mostrar, bien decía Samantha, lo que no se habla, no, se dice, se invisibiliza, pues vamos a visibilizar. Vamos a tener ese coraje de hacerlo y que nos cuesta de alguna manera todavía poderlo decir. Este libro, como bien han dicho, es un legado porque abre camino y bien dijeron también ustedes, ahora nos toca allanarlo. Nos toca allanarlo y por eso quisiera prácticamente cerrar. Hago una remembranza. Una de ustedes, maestra, usted habló sobre la violencia. Y Judith Butler, por ejemplo, habla de la fuerza de la no violencia y ella nos dice, ella propone conectar la lucha política por la igualdad social con una ética de la no violencia. En contra de la idea de la no violencia como una práctica pasiva e incluso individualista frente al statu quo, ella argumenta que en realidad se trata de una fuerza colectiva, efectiva y superadora de la violencia. Hace un llamado a las formas concertadas de resistencia. Por ejemplo, ella destaca el movimiento en Argentina, ¿no? La capacidad de movilización que tienen las mujeres y la acción en pro de la igualdad social. Entonces, nos tenemos que repensar nuevamente en torno a la vulnerabilidad, la violencia y la resistencia. Desde luego, este libro es una forma de hacerlo. No en vano, Virginia Woolf, que también la mencionó Samantha, que me encanta, habla de la necesidad de tener una habitación propia, tener tu espacio, la importancia de que las mujeres cuenten con dinero y un espacio propio y espacio físico, incluso un espacio metafísico para la reflexión. Para nosotras, sobre la importancia de escribir, leernos, sobre enunciarnos. Por ello, pues yo agradezco mucho esta labor. Felicito, doctora, no solo su coordinación, sino el liderazgo que usted le está dando a Samantha, porque hay que fortalecer a las juventudes, y eso es algo muy importante. Y yo cierro con una frase que dice Rosario Castellanos, y que este libro creo que nos refleja, que dice, debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Y prueba de ello, pues, es estas anécdotas, estas confesiones en esta obra. Muchísimas gracias. Gracias. Maestra Laura, no vino su porra que la vez pasada la prestó. Ahora sí no sentí. Está muy buena la porra ya. Sí, están de vacaciones. Gracias. Estoy congelada. Sí, está muy fuerte el aire acondicionado. Mientras que no se nos congela el cerebro, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, la realidad es que siendo la última, soy la última, ¿verdad, doctora? Sí. Siendo la última me toca cerrar el changarro, ¿no? Entonces es un poquito complicado porque después de haber escuchado tantas anécdotas tan bonitas, tantas mentes tan brillantes, pues ya lo único que me queda es primero dar las gracias por este triple honor, porque la realidad es que es un honor el que me haya invitado la doctora Karina a formar parte de esta obra. Gracias también, Samantha, porque tuviste paciencia. Eso de estar enfrente de uno y, a ver, no, espérame, déjame, me regreso tanto. ¿Qué te dije? A ver, no, maestra, otra vez. Yo le anoto, no se preocupe. Entonces, la realidad es que tener esa paciencia, te la agradezco. Ese fue un honor, mi primer honor. El segundo, ser académica de la Facultad de Derecho, es un gran honor, que igual que todas las que han pasado, que me han precedido, pues todas tenemos el mismo denominador común. Somos orgullosamente académicas de la Facultad de Derecho. Y creo que cada vez nos esforzamos más por seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir siendo muy buenas maestras, no sé si excelentes, pero buenas, para que en el futuro por lo menos no digan, ¿qué me dijo esta señora? ¿No? Que no estaba bien. Entonces, actualmente creo que sí tenemos ese denominador común, vuelvo a repetir, de querer ser buenos seres humanos, además de buenos académicos. Y el tercer honor, que es estar enfrente de tanta mujer tan brillante, como seres humanos, mujeres hermosas, y que además intelectualmente aportan mucho. Entonces, ese triple honor, que la realidad es que, te vuelvo a agradecer, Karina, pues es algo que estimula, que ayuda y que además fortalece. Eso aunado a que cuando uno escucha y lee nuevamente cada una de las anécdotas que yo me voy a permitir señalar, si quieren ver historias de terror, ¿ah, Samantha? Aquí hay varias.
O sea, realmente si uno quiere realmente entrar al estudio, pero como decía la doctora Karina, no como una inspiración académica, pero sí como una proyección de vida personal. ¿Qué es lo que no me gusta o qué no me gustó de lo que yo vi aquí? Y qué no me gustaría que me hicieran, luego entonces yo no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, aquí está como una proyección para mí, es una muy buena proyección de vida, sí como docente, pero también como mujer, que creo que es el principal objetivo de esta obra como maestra. Decía Samantha hace un momento, hay una deuda, creo que cada una de nosotras tenemos esa deuda de escribir y seguir escribiendo desde nuestra trinchera, como muchas de las que ya me presidieron, pues yo también quería ser abogada penalista, y la violencia, y lo sabe mi madre, pues empezó desde mi casa, porque en mi casa pues mi mamá me decía, vas a entrar a la UNAM y vas a ser doctora. Yo dije, sí, pero doctora en Derecho. Mi mamá quería que yo fuera doctora en Medicina. Y entonces, cuando yo le dije, mamá, ¿qué crees? Que me aceptaron en la Facultad de Derecho, me dijo, pues a ver quién te paga tus estudios. Yo dije, ¡ja! Es la UNAM. Me reí y dije, claro que yo lo voy a pagar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, claro, ella quería que fuera doctora en Medicina, yo doctora en Derecho, ella quería que yo fuera por lo menos abogada civilista, porque pues empezó a investigar. Y entonces cuando le dije, no, yo quiero ser penalista, me dijo, pero vas a ver sangre. Y yo dije, caray, pues en medicina que se vea tole, ¿no? Claro que se ve y en todas las materias, pero la vida, como muchas de ustedes, me fue empujando a otras áreas y actualmente soy abogada familiarista, de la cual, pues yo no sé en qué se diferencia con el penal, porque la verdad está bastante crudo, ¿no? La situación, y es más dura, y además nos orientan, casi siempre empezamos en familiar, terminamos en penal. Entonces, bueno, ahí tenemos mucha labor que hacer, porque la violencia, como decía Irene, la doctora Irene, la violencia no se acaba. Desafortunadamente la violencia no se hereda, por eso no lo entienden muchas personas. La violencia se aprende, pero así como se aprende, se desaprende y se puede uno quitar ese círculo de violencia. Pero eso es obviamente de cada uno de nosotros como individuos, si queremos erradicarla o si queremos repetir patrones, ¿no? Entonces, ya por ahí hay muchos autores, Johan Galtung entre ellos, la violencia la podemos erradicar siempre y cuando queramos y nosotros no vamos a cambiar al de al lado. Tendríamos que empezar por nosotros mismos. Luego entonces, bueno, ahí está la violencia, que no es un orgullo, al contrario, hay que irla quitando, hay que ir desaprendiendo, hay que deconstruir esta malformación que nos vienen dando desde casa, para que entonces nosotros, un poquito menos dañados, porque muchos de los que hablan en primera persona, ¿no?, ya estamos dañados, hay que transmitir nuevos conocimientos para que quienes nos escuchen puedan ellos deconstruir y decir, esto que está pasando en mi familia no está bien, esto que me pasó en tal escuela, en tal institución, tampoco está bien, ¿no? Entonces vamos a visibilizar. El caso es, estoy muy agradecida, muchas gracias, Karina, muy agradecida por estar con tan buenos, excelentes profesores, maestros, usted fue mi maestro, por cierto, de procesal, estar con tan buenos académicos y sobre todo con tan yo creo que la palabra es con tan nobles seres humanos, que lo que buscamos es que estas historias no se repitan, al contrario, que nosotros podamos superarlas y avanzar en este trayecto, en esta vida académica que tenemos, pero también en la personal. Muchísimas gracias. Gracias. Me tiro para allá. Ay. Es que me estoy congelando. Ya lo apagamos. Pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido maravilloso, enriquecedor. Ha sido una experiencia, no nada más escribir, sino compartir. Creo que es la mejor parte. Por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quisiera yo, a nombre de nuestro colegio, y darle un pequeño reconocimiento a la doctora Karina Gómez Frode por su asistencia, por su gentileza. Gracias. Sí, sí, claro. Sí. Aquí le estoy tomando. Vente, Sammy. Y también para Samantha, por supuesto, en la misma forma. Muchas gracias. No, hombre, qué gusto. Ay, Pues muchas gracias. ha sido un placer tenerlas aquí.